Sería bastante ambicioso hablar de ciberseguridad, sería bastante ambicioso tratar solo en una hora responsabilidad penal de la empresa, porque vamos a intentar hacerlo todo en una hora, con ponentes y, por supuesto, con la participación de quien tenga alguna pregunta. Antes de dar paso a los tres ponentes, que sin duda son tres excelentes juristas y que aportarán una visión teórica, pero también práctica sobre esta materia, yo solo querría dar tres apuntes. Rosalina ya ha mencionado esta mañana las palabras de Javier Candau, el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, durante el Legal Management Forum, el evento de Wolters Kluwer Inquieto. Candau reflexionó, no sin cierta provocación, o lanzó una pregunta no sin cierta provocación, preguntando a las empresas qué presupuesto tienen en seguridad física y qué presupuesto tienen en seguridad digital. La respuesta, por supuesto, era que mucho mayor en seguridad física, lo cual contrasta con cómo se está trasladando el mundo del delito a la red y cómo las empresas deberían estar cada vez más atentas a qué pasa en la red. La segunda reflexión que me gustaría apuntar y dejarle constancia es la queja que reiteradamente traslada la Fiscalía en relación a los ciberataques. Las empresas no denuncian los ciberataques por miedo al impacto. De hecho, en la memoria de la Fiscalía presentada en septiembre revelaba que las denuncias por estos delitos son menos del 1% de las que recibieron en torno a la criminalidad que se produce en Internet. Hay mucha preocupación por los riesgos reputacionales que tiene el sufrir un ciberataque. Y la tercera es que la empresa no solo puede ser víctima de un delito, sino que también puede verse imputada por los delitos en la red que cometan sus empleados, lo cual probablemente amplíe el campo de protección en materia de compliance penal que deben tener en cuenta las empresas. Dicho esto, paso a presentar a los ponentes. El formato que intentaremos seguir será parecido al de la mesa anterior, unos 8 o 10 minutos de exposición inicial, después un turno de preguntas. Me gustaría que os animarais a preguntar, que seguro que tienen mucho que aportar. A mi derecha, el exministro de Justicia, Rafael Catalá, y patrono de la Fundación Legalitas. No voy a ser exhaustivo con todos los cargos que ha ocupado, porque probablemente comería mucho tiempo de esta intervención, pero bueno, es licenciado en Derecho, miembro del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, tiene una extensa carrera política, además de ministro de Justicia, ha sido secretario de Estado de Justicia, asumió en un momento determinado la responsabilidad del Ministerio de Fomento, fue secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, etcétera, etcétera, y en la actualidad pues participa en el asesoramiento de diversas empresas, entre ellos Herbert Smith, Codere o Senior Advisor de CREAP. A mi izquierda está Alejandro Abascal, que es magistrado en la actualidad de la Audiencia Nacional, es doctor en Derecho, ha escrito su tesis sobre personas jurídicas y además me pide que señale que es un oviedista acérrimo, lo cual es un dato bastante importante para esta mesa. Y a la izquierda del todo, Rafael Chelala, que es director del programa de ciberseguridad de Deusto e ICADE Business School, es abogado, tiene máster en finanzas y máster en Business Innovation. Sin más, exministro catalán, me gustaría empezar señalando con la reforma de 2015 que vino a perfeccionar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué objetivos perseguía en aquel momento el Ejecutivo cuando impulsa esta reforma que después aprueba el Parlamento? Muy bien, pues muy buenos días y gracias a los organizadores de esta sesión tan ambiciosa, con asuntos relevantes todos ellos, y a ustedes por su asistencia. Bueno, me plantean como introducción a mi intervención los objetivos que el Gobierno y el Parlamento tuvieron cuando abordaron la reforma del Código Penal del año 2015. La verdad es que va todo muy deprisa, ¿no? Pasan muchas cosas, vivimos en una sociedad muy acelerada, pero intentemos irnos 8 años para atrás, vayámonos al año 2011, 2012, recordemos dónde estábamos, qué pasaba, porque yo creo que las reformas legislativas cobran relevancia cuando son fruto de la época, del momento, y abordan problemas de la España, en este caso, de ese momento. Por lo tanto, yo creo que estábamos en un contexto con una doble característica: una crisis económica muy profunda, muy relevante, y una crisis política institucional también incorporada a la sociedad española en términos de desconfianza sobre las instituciones, hipersensibilidad sobre la corrupción, sobre la ética y la ejemplaridad de lo público, pero también de lo privado. No olvidemos que la crisis de los años 9, 10, 11 tiene un origen de entidades financieras internacionales que provocan una gravísima crisis económica con el daño social y el daño al estado de bienestar que hemos conocido. Por lo tanto,
En ese contexto, en un contexto de crisis económica muy profunda y de crisis de confianza de los ciudadanos sobre las instituciones, es donde surge la reflexión de qué debe hacer un gobierno, qué debe hacer un parlamento para afrontar esos desafíos y ser capaces de ofrecer respuestas que en última instancia mejoren la calidad democrática de un país y respuestas que mejoren la competitividad económica de España, porque a fin de cuentas estamos, como bien saben, en un contexto en el cual la seguridad jurídica es un valor superior, no es un valor superior de ordenamiento jurídico en los términos que lo plantea nuestra Constitución, pero si hiciéramos hoy una reforma de la Constitución y hablásemos de los valores de nuestro ordenamiento jurídico, solamente hablaríamos de la seguridad jurídica como un elemento fundamental, por lo que genera de confianza de los ciudadanos y también confianza de los operadores económicos. Hoy en un mundo globalizado, donde las decisiones económicas se toman sin ver las fronteras, la seguridad jurídica que ofrecen los marcos normativos de unos países y de otros, la seguridad jurídica que ofrecen los modelos de resolución de conflictos en unos países y en otros, sin duda es determinante a la hora de asignar las inversiones por parte de las empresas, de los fondos de inversión, de los agentes operadores en el sector económico. Por lo tanto, las reformas que se abordaron en aquel momento tenían claramente esa orientación: fortalecer nuestra calidad democrática, fortalecer nuestra competitividad económica, y para ello lo que llevamos a cabo, y hoy vamos a hablar de Código Penal y de responsabilidad penal de personas jurídicas, pero permítanme un minuto más para volver a situarlo en un contexto, porque no solamente fue la reforma del Código Penal y no solamente fue la reforma del 31 bis del Código Penal. En aquel momento abordamos la reforma, una nueva ley de transparencia, como no había existido anteriormente en España, una ley del Estatuto del Alto Cargo, una ley de reforma de las sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo, también una ley de financiación de partidos políticos, que estaba un poco en la base de la crítica y de los casos de corrupción conocido, y también, ¿por qué no?, una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que incorporó los métodos de investigación tecnológica propia del siglo XXI a una ley del siglo XIX obsoleta, pero que necesitaba esas incorporaciones. Por lo tanto, ese es el contexto, ese es el enfoque que yo creo que hay que darle a una reforma de un artículo del Código Penal, el 31 bis, que tiene un contexto mucho más amplio, que se sitúa en un proceso de reforma, como digo, de múltiples instrumentos normativos orientados a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en lo público y en el conjunto de la sociedad, y también a reforzar la capacidad de generación de confianza del sistema económico español. Y ese fue el eje fundamental en el cual trabajamos en la reforma del Código Penal. Reformamos prácticamente 300 artículos, o sea que fue una reforma muy profunda en la que podríamos dedicar sesiones. Y yo creo que un curso académico entero para analizar cada una de las partes, pero centrándonos en el artículo 31 bis, como saben, yo creo que el enfoque partió primero de la experiencia de la reforma del año 2010, innovadora, pionera, sin duda, pero, por decirlo de una manera delicada, yo creo que bastante inoperante. No tenía elementos para ser capaces de ser aplicada y puesta en marcha. Nosotros, como hay que hacer siempre, miramos alrededor, vimos los modelos más avanzados en el contexto de la OCDE o de la Organización de Naciones Unidas, y ese fue el proyecto que llevamos al Congreso de los Diputados, básicamente buscando un sistema de autorregulación por parte de las compañías, un modelo no tanto punitivo como preventivo, y un modelo que, como ustedes saben, tenía una serie de elementos fundamentales que, para terminar mi primera intervención, diría, en primer lugar, que era un mandato legal. Es muy importante no solamente que haya recomendaciones, como pasa a veces en el buen gobierno corporativo, aquí había mandato legal de llevarlo adelante. En segundo lugar, se creaba un sistema del programa de cumplimiento, un programa de cumplimiento que no es homogéneo, que no es igualitario, sino que se adapta a las circunstancias de cada empresa, que cada empresa tiene que decidir cuáles son las áreas de riesgo propias de su actividad y, por lo tanto, desarrollar
ese mapa de riesgos y esas actuaciones de prevención vinculadas con lo que sea su ámbito específico de actuación, porque, como digo, cada sector económico tiene sus características y, por lo tanto, en esa capacidad de ajuste a las circunstancias de cada empresa, el Código Penal habría esa posibilidad. En tercer lugar, se establecía un modelo de organización y de gestión del programa de cumplimiento y de las actividades de cumplimiento dentro de cada compañía y, en cuarto lugar, como ustedes también saben, aparece una figura novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, el responsable de cumplimiento, el compliance officer, en términos anglosajones, que yo creo que ha venido a cerrar este modelo, como digo, más bien preventivo que punitivo, adaptado a las características singulares de cada sector económico, y que genera la capacidad de crear un modelo nuevo de organización, de funcionamiento, de asignación de responsabilidades a expertos capacitados y formados, y de esa manera pensamos que creímos que íbamos a dar un paso importante. Y bueno, y yo creo que la constatación la podemos ir comprobando 4 años después, donde sin duda la realidad cotidiana de las empresas en nuestro país ha cambiado en este campo. Se han creado programas de cumplimiento, se han designado responsables de cumplimiento y, sobre todo, lo más importante, se ha generado una cultura en torno a la prevención de la comisión de delitos por parte de las compañías, de las empresas, de las personas jurídicas, que, como digo, yo creo que ha cambiado radicalmente el enfoque de esta cuestión. No me quedaría aquí en esta primera intervención. Gracias, Rafael. Alejandro, lo comentaba Rafael, el sistema o la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas introduce cierta novedad. La figura del compliance penal es novedosa y es un sistema abierto del que se esperaba que lo concretara o concretara algunos aspectos de la jurisprudencia. ¿Cuáles son los hitos jurisprudenciales? Dice, cualquiera que sea el sistema de la responsabilidad penal de la empresa en España, cualquiera que sea el motivo por el que vamos a imputar a una empresa en España, lo que es evidente es que no podemos renunciar a los principios esenciales del derecho penal español, ¿no? ¿Qué está diciendo esta sentencia? Que tenemos que buscar el fundamento de la culpabilidad de la empresa. ¿Por qué imputa a una empresa, ¿no? A partir de ahí se empiezan a suceder sentencias del Tribunal Supremo, la 29 de febrero del 2016, la del 16 de marzo del 2016, la primera de ponente de José Manuel Maza, hombre querido en esta casa y por todos nosotros. La segunda, el 16 de marzo del 2016, de Manuel Marchena, con el delito corporativo, y ya se desarrolla un cuerpo jurisprudencial que nos da las herramientas básicas para enfrentarnos a este nuevo fenómeno que nos han metido en el Código Penal, ¿no? Que es la responsabilidad penal de la empresa. Bueno, ¿y qué es lo que nos dice el Supremo? Que esto es fundamental que lo tengan claro, ¿no? Lo que nos dice el Supremo es que lo que tenemos que buscar para imputar a una empresa es preguntar a la empresa, oiga, ¿usted tenía mecanismos de control o vigilancia de sus empleados? ¿Sí o no? Mire usted, no los tenía, no tenía mecanismos de vigilancia o control. Si usted no los tenía, esos mecanismos de vigilancia o control, o los mismos eran un mero modelo, no eran eficaces, la consecuencia va a ser la imputación de la empresa. ¿Por qué? Porque precisamente por no tener esos mecanismos de vigilancia o control, usted ha favorecido o facilitado la comisión del hecho delictivo en el seno de su empresa. Ese es el fundamento de la responsabilidad penal de las empresas. Ese es el principio de culpabilidad con las empresas. No es tanto en esa acción dominada por la voluntad que le atribuimos a la persona física, le doy un puñetazo a otra persona, sino precisamente si usted no tiene medidas de vigilancia o control, que sepa que si se comete uno de los delitos previstos en el Código Penal, ha sido alguna de las personas de los directivos que menciona el Código Penal y ha habido un beneficio directo o indirecto para usted y no tiene esas medidas de vigilancia o control, la empresa va a ser imputada. ¿Por qué? Porque al no tener esas medidas de vigilancia o control favorece o facilita la comisión del delito en el seno de la empresa, porque usted no ha desarrollado, lo que decía Rafael antes, una cultura de respeto al ordenamiento jurídico. Usted ha sido desleal con el ordenamiento jurídico, ¿no? Yo creo que precisamente esa reforma del 2015, que ahondó en su exposición de motivos, así lo exponía, y la jurisprudencia que tenemos, que ya son más de 30 sentencias del Tribunal Supremo y más de 3.000 millones de euros en condenas a personas jurídicas, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ha producido pues eso, ¿no? la normalidad en la invitación al proceso penal de este nuevo invitado que es la empresa, ¿no? De hecho, yo creo que cualquiera de nosotros leemos el periódico hoy y vemos, pues eso, ¿no? Nuevas imputaciones a las empresas, ¿no? Lo que nos llama la atención es cuando, por ejemplo, en la Audiencia Nacional de Investigaciones llamas a las empresas, les requieres el programa de compliance y te dicen que no lo tienen, ¿no? O que lo tienen desde tiempos muy recientes, cuando dices, oiga, esto es un sistema que ya se lleva avisando que, o sea, el mecanismo esencial de defensa es el programa de compliance, ¿no? Entonces, ¿qué novedades destacaría? Pues, en primer lugar, ¿no?, que el Supremo ya ha acogido totalmente la doctrina de la autorresponsabilidad frente a las tesis de la Fiscalía,
que son muy importantes, es decir, hay que buscar cuál es la responsabilidad propia de la empresa, ¿no? Y que ya nos da elementos de control de esos programas de compliance. Gracias, Alejandro. Rafael, hemos hablado de responsabilidad penal de las empresas y ahora vamos a introducir la otra pata de esta mesa, que es la ciberseguridad. ¿En qué medida se ha trasladado el delito a Internet y cuáles son las conductas que se están produciendo en la red y que deben vigilar las empresas? Bueno, buenos días. Yo también, en primer lugar, me gustaría agradecer a Wolters Kluwer, a Cámara de Madrid y a Legalitas. Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta invitación. Yo soy del Sporting de Gijón. No lo he dicho, pero bueno, podemos tomar algo por ahí en el centro, en algún sitio. En fin. Se me tenía que haber avisado. Bueno, estoy más aquí al lado, ya sabes. En fin, en cualquier caso. A ver, yo creo que realmente, y dejando un poco todo lo que tiene que ver con el compliance, y que yo creo que además el compliance, esos casi 3.000 millones de euros en multas que ha habido, realmente hacen daño, pero también hay un daño reputacional muy importante para la empresa. Es decir, el hecho de que una empresa esté imputada por la condición de investigado penal, pues realmente pues le hace daño, y es algo que sobre todo a grandes empresas pues que quieren salir cuanto antes de eso, y eso lo vemos en la práctica pues los operadores jurídicos. Por otro lado, en relación a, ya más concretamente en relación a la ciberseguridad, hay un elemento, y es que cuando hablamos de transformación digital, yo siempre digo que no podemos hablar de transformación digital si no hablamos de ciberseguridad. Es decir, si queremos ser cada día más digitales, es decir, apartarnos más del mundo físico de alguna manera, por decirlo así, y a la vez pues tenemos que también pues prevenir los posibles ataques que tenemos. La palabra ciberseguridad, este prefijo de ciber, yo cada día lo quitaría más y hablaría de seguridad, porque por ejemplo vemos cómo los fraudes se han trasladado absolutamente, la estafa es un delito que se ha trasladado absolutamente al mundo de Internet. Esa sensación de lejanía, es decir, ¿para qué voy a atracar un banco si realmente me expongo físicamente? Y pues es mucho más fácil realmente pues lanzar un spam, que a ver quién cae dentro de todos, o un phishing o lo que sea. Y de alguna manera, aparte, pues lo hago desde otro país, con lo cual tengo ese country hub, esa diferencia de legislaciones, no me expongo y seguramente, además, mi ataque será mucho más efectivo. También tenemos que hablar de otras circunstancias que se están dando, como es la hiperconectividad, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de 5G, todas las empresas están hablando de 5G, pero bueno, dentro de todo esto, ¿cómo limitamos el acceso, por ejemplo, dentro de una empresa a determinados contenidos? ¿Es bueno o no es bueno limitar, por ejemplo, accesos al Deep Web, a cosas, pues mucha gente, pues Tor es bueno, es una herramienta que se debe tener en una empresa. Pues todos estos son retos que cuando hablamos de compliance tecnológico, pues realmente van surgiendo cada año. El año pasado creo que hablábamos muchísimo de algoritmos, este año nos estamos planteando cuestiones como puede ser la inteligencia artificial. Y tenemos que estar preparados, y nuestras organizaciones tienen que estar preparadas. Vemos que los grandes ataques informáticos, todas las empresas los han sufrido, las grandes empresas. LinkedIn tuvo una fuga tremenda de contraseñas, Yahoo tuvo que denunciar después de mucho tiempo un poco también lo que estamos comentando, es decir, una carencia de denuncia, pues les obligaron al final a denunciar que se habían robado muchísimos datos personales. Y a mí, pues hace un par de años me llamó la atención un ataque, por ejemplo, que hubo contra la DNS de Netflix y otros operadores en la costa este de Estados Unidos, que fue toda articulada por parte de máquinas, por dispositivos de Internet de las cosas, de dispositivos conectados, 100.000 dispositivos, una denegación de servicio que tumbó todos los servidores y que no había un solo ordenador. Es decir, eran cámaras fotográficas, eran una Barbie que estaba conectada a Internet, era una cámara de vigilancia, etcétera. Porque, aparte, si empezamos a pensar todos los dispositivos que están conectados en nuestra casa cada año más a Internet, pues nos damos cuenta que realmente podemos tener problemas muy importantes de seguridad. Gracias, Rafael. Alejandro, te voy a hacer una doble pregunta para aterrizar un poco la cuestión. ¿Qué importancia o qué valor le están dando los jueces a los programas de compliance penal? Y dentro de estos, ¿qué valor tienen las investigaciones internas que puedan hacer las empresas de cara a un posible delito que se haya cometido en su seno?
Aprovecho además para ir animando. A partir de aquí, quien quiera hacer alguna pregunta, que levante la mano. Yo tengo algunas, pero si alguno quiere animarse, pues adelante. Bueno, vamos a ver. La pregunta es doble, ¿no? Entonces, por empezar por el principio, como no puede ser de otra manera, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, la importancia de los programas de compliance y la importancia de las investigaciones internas. Bueno, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha tendido un camino evidente y claro y firme, ¿no? Antes os decía, frente a las tesis de la Fiscalía General del Estado, que hablaban de un sistema vicarial. El sistema vicarial, para que me entiendan ustedes, es un sistema que se basa simple y llanamente en que si descubro la persona de la empresa que ha cometido el hecho delictivo, descubro el delito y descubro que ha habido un beneficio para la empresa, inmediatamente imputo a la empresa. El sistema de autorresponsabilidad que les decía antes exige algo más. Además de estos tres requisitos, busque usted el fundamento de la culpa, ¿no? Que viene residiendo, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en esos programas de compliance, ¿no? El Tribunal Supremo ha ahondado aún más en esta doctrina de la importancia de los programas de compliance, ¿no? Recientemente hemos asistido, mañana me parece que se cumple el año, el aniversario, es lo que tenemos los juristas, celebramos cosas raras, el aniversario de una sentencia muy importante para mí, que es del 23 de octubre del 2018, ponencia de Antonio del Moral, que acoge la doctrina Barbulescu en España, que es el acceso al correo electrónico del trabajador por parte del empresario, ¿no? Y esta sentencia a mí me parece que es fundamental porque da aún más herramientas a la empresa para fomentar las investigaciones internas, ¿no? En España se planteaba el problema de si el empresario podía, en el ámbito del procedimiento penal, acceder o no a la cuenta del trabajador. Había una sentencia que todos ustedes conocerán de junio del 2014, que era ponencia de José Manuel Maza, que decía que no se podía acceder a los correos electrónicos no leídos del trabajador sin una autorización judicial, porque se consideraba que pertenecía al ámbito propio de la intimidad. Los no leídos, los leídos sí. ¿Qué hace esta sentencia de Antonio del Moral? Pues dice, acoge la doctrina Barbulescu y dice, mire usted, si no hay una expectativa de confidencialidad, si al trabajador se le ha avisado que el empresario puede acceder a su correo electrónico, porque es una herramienta de trabajo, y concurren una serie de requisitos como utilidad, necesidad y proporcionalidad, el empresario puede acceder a la cuenta de correo electrónico de ese trabajador. Esto en realidad lo que hace es fomentar aún más las investigaciones internas, ¿no? El modelo de la autorresponsabilidad fomenta aún más las investigaciones internas. ¿Por qué? Porque qué mejor forma de demostrarle a un juez que el programa de compliance funciona que decirle, mire usted, en nuestras investigaciones el programa de compliance ha detectado que este señor está pagando mordidas en Venezuela para la obtención de contratos, ¿no? Que esto es lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en la Audiencia Nacional. Cada vez tenemos más denuncias de las compañías a trabajadores precisamente diciendo, en aplicación de nuestro programa de compliance hemos detectado esto, ¿no? Y luego, ¿qué importancia le damos nosotros? Pues toda, ¿no? Hay sentencias del Supremo. Recientemente yo leía una de Antonio del Moral, precisamente, de abril del 2018, que hablaba de calumnias e injurias, pero que es muy importante, porque dice, oiga, las causas de exención de la responsabilidad penal hay que investigarlas en instrucción. Entonces decir, hombre, esto es evidente. Y si no concurren, o si concurre, mejor dicho, alguna causa de exención de la responsabilidad penal, hay que archivar el caso a esta persona, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque los programas de compliance tienen que ser examinados en instrucción. Y si efectivamente el programa de compliance es eficaz, y ustedes miran, ¿y qué criterios seguimos para saber si es eficaz? Bueno, hay varios, ¿no? Si es eficaz hay que archivar el procedimiento respecto a la persona jurídica. Un último apunte, y sin perjuicio de que luego entremos en el debate. Los americanos, que son el ejemplo del sistema vicarial, precisamente por lo que decía antes Rafael del principio de seguridad jurídica en el tráfico económico, aun siguiendo un sistema vicarial, el fiscal general del Estado en Estados Unidos en 1999, que era Eric Holder, que luego lo volvió a ser en el 2009 con Obama, dio una instrucción a los fiscales en Estados Unidos que les decía, antes de acusar o de pedir la imputación de una persona jurídica, examinen ustedes los programas de compliance. Vean cómo se ha comportado esta empresa en anteriores delitos y se les han imputado. ¿Qué reacciones tomó? Es decir, la piedra angular, incluso en los sistemas vicariales, sigue siendo el programa de compliance. O sea, desde el punto de vista práctico, el programa de compliance en el proceso penal con la empresa es absolutamente fundamental, es esencial, ¿no? Y cada vez les estamos dando más herramientas con las reformas legales que decía antes Rafael y con la jurisprudencia que nos está dando el Tribunal Supremo para potenciar no solamente los programas de compliance, sino precisamente esos canales de denuncia internos, esas investigaciones internas, con lo que todo ello conlleva, ¿no? Si lo que estáis viendo o lo que estás viendo que sucede a día de hoy era lo que buscabais, ya vemos empresas que luchan por demostrar que han hecho lo posible por prevenir delitos. Y te haría una segunda pregunta. ¿Pensabais solo en grandes empresas, grandes organizaciones o también entendíais que la responsabilidad penal de las personas jurídicas exigía que se implicaran pues pequeñas y medianas empresas con riesgos penales?
Yo soy muy partidario del sentido de la pregunta, de evaluar el impacto de la legislación. Muchas veces los que nos dedicamos, estamos del lado de la gestión pública, en gobiernos, en parlamentos, y nos tenemos la oportunidad de promover reformas legislativas. Parecería que el balance es, yo he hecho 6 leyes. Bueno, pues está muy bien, hay un ranking ahí de cuántas leyes se hicieron en mi mandato, o esta legislatura del Congreso de los Diputados, cuántas leyes se ha aprobado. Insisto que eso es una demostración de actividad, es una demostración de inquietud, de capacidad, también de trabajo, pero importa, en mi opinión, mucho más, no solamente cuántas reformas legales haces, sino para qué valen, cuál es la consecuencia, porque si solamente reformamos las leyes y no somos capaces de transformar la sociedad, no estamos ejerciendo la responsabilidad que le corresponde a un gobernante, que no es hacer leyes. La ley no deja de ser un instrumento para conseguir un fin, que es transformar el modo de vida, la convivencia, las relaciones sociales, las relaciones económicas. Por lo tanto, insisto en que es una labor que no se suele hacer habitualmente, pero es muy importante evaluar los resultados de las leyes que se han aprobado en un tiempo determinado. Bien, es verdad que esto suele pasar cuando ha cambiado el gobierno, cuando ha cambiado el Parlamento, y por lo tanto a veces se suele hacer más en términos de crítica que no de evaluación de impacto. Pero sería muy recomendable que hubiese una práctica generalizada de saber la reforma del Código Penal del año 2015, en este caso, visto con una perspectiva 5, 10 años, en qué medida ha mejorado la prevención del delito, la corrección de las conductas impropias, la generalización de una cultura de cumplimiento, en el caso que estamos refiriéndonos. Yo creo que quizá no ha transcurrido el tiempo suficiente y no tenemos las herramientas adecuadas para ello, por lo tanto, de lo que hablo es más de impresiones que de certezas. No hay. Pero lo que sí es verdad es que, como he dicho en mi primera intervención, me parece que la sensibilización hacia estas cuestiones es, yo diría, prácticamente generalizada en nuestro país. Todavía es verdad que hay muchas empresas, en particular pymes, y hemos hablado de Volter Clubes y de Legalitas como promotores de esta jornada. Ahora me refiero a la Cámara de Comercio, a quien nos acoge en este magnífico Palacio de Santoña, y creo que las cámaras tienen un papel muy importante de formación y de sensibilización de esas pymes que no tienen departamento jurídico, que no tienen compliance officer, que no tienen estructuras potentes y que, sin embargo, están también afectadas por la hipotética comisión de algún ilícito que pueda generarles responsabilidad. Yo creo que el balance, en mi opinión, es positivo en cuanto a la generalización de la concienciación en esta materia y, sin embargo, yo creo que queda mucho trabajo por hacer, no en las grandes compañías, las compañías del IBEX, las grandes compañías que cotizan en cualquiera de los mercados, sin duda tienen departamentos dedicados a estas cuestiones y los han ido desarrollando con más intensidad. Seguramente ellas mismas, las compañías, tienen que avanzar en el perfeccionamiento de su programa de cumplimiento, como decía Alejandro hace un momento, que es la clave de la identificación de los riesgos propios de la actividad de cada compañía, que no vale de una para otra, y también en el desarrollo de equipos profesionales capacitados internamente para ser los gestores y otorgándoles, que es una cuestión también muy importante, la relevancia organizativa a los departamentos de cumplimiento para ser capaces de tener un diálogo con el área financiera, con el área comercial, con el área de negocio, para hacer efectivas esas prácticas y que no parezca que es una cuestión de los abogados o de los que hacen los procedimientos internos que les ponen piedras en el camino a los que se dedican a hacer negocio. Yo creo que esa sensibilización todavía está por hacerse en las grandes compañías y me parece que en las medianas y sobre todo en las pequeñas, me temo que si hoy hay una encuesta, que creo que no la hay, hecha por la Cámara de Comercio o por quien corresponda, por CEPIME, nos sorprenderíamos si viésemos todavía el porcentaje de compañías españolas de menos de 20 millones de facturación, por fijar un umbral, que no tienen todavía desarrollado su programa de cumplimiento. Yo creo que ahí todavía falta una labor de concienciación, de traslación de la responsabilidad que tienen los accionistas y directivos de las empresas para adecuarse a la realidad y, como he dicho antes, no solamente desde un punto de vista punitivo, sino desde un punto de vista preventivo. El modelo
creo que ha funcionado razonablemente bien. Es un modelo que le dice a la empresa, si tú haces estas cuestiones y sucede un evento, que puede suceder en cualquier caso, la responsabilidad penal de la sociedad y de sus administradores estará excluida o al menos estará atenuada. Por lo tanto, yo creo que el incentivo a las compañías para desarrollar estos programas es altísimo. Y me temo que, insisto, como digo, y no tengo datos estadísticos, que en las pequeñas empresas todavía falta por llegar a impregnarlas de esta sensibilización para avanzar en la extensión universal de los programas de cumplimiento y de la cultura de cumplimiento en la empresa española. Rafael es sportinguista. ¿Hay conciencia en las empresas de lo que es la seguridad, entre paréntesis, ciberseguridad? ¿Y hay conciencia de que no solo se puede ser víctima, sino que también en su seno se tienen que proteger de las amenazas internas, de, por ejemplo, la actuación de un empleado para no verse salpicada en un proceso bien penal o bien de otro tipo de responsabilidad? Pienso, por ejemplo, en protección de datos. A ver, yo creo que, por un lado, como empresa víctima, creo que está habiendo un cambio importante porque ya la gente se está dando cuenta, las empresas y todos nos damos cuenta que esto de los ciberataques no son 4 tíos que os organizan, que son unos frikis que lo que hacen es, bueno, pues ver cómo ataco a esto, sino que son organizaciones cada vez más estructuradas, incluso con call centers que se dedican a hacer estafas, y que además de hacer esas estafas hay otros que les dan soporte del malware, de cómo su malware puede ser mejor, puede hacer mejor o peor, hacer más daño y ser técnicamente más efectivo. Es decir, todo esto es una realidad, es un mercado que mueve ahora mismo más dinero que el narcotráfico, y esto efectivamente pues nos está afectando a todos. En relación a las empresas, yo creo que también tiene que ver mucho con el tamaño de la empresa. Es decir, como han comentado los otros ponentes, realmente las empresas más pequeñas pues realmente tienen otras prioridades, por decirlo de alguna manera, y no están dispuestos a invertir tanto en esto. Pero sí que se dan cuenta de que ya se pueden generar una serie de problemas, por lo que también se ven en los telediarios, por lo que tienen conocimiento en relación a las conductas de sus empleados. Por ejemplo, utilización de las páginas web pues inapropiadas dentro del seno de la empresa. El tema de que pueda haber fugas de datos que también puedan perjudicar, que creo que eso es importantísimo, a los clientes. Es decir, ahora mismo pues mucha gente usa la nube es algo que está destinado a estar mucho tiempo, y yo creo que es un avance muy grande, pero a las empresas pues no le debe costar nada a cualquier empresa pues poner, por ejemplo, una doble autentificación para acceder, las políticas de copias de seguridad y todo eso. Y aparte, y sobre todo, yo creo que es lo del control de datos, es decir, control de datos. Sí que es verdad que las empresas cada vez pues restringen más el uso también de almacenamientos masivos, como pueden ser los pendrives, etcétera, y de alguna manera están tomando conciencia de este riesgo y también de un concepto que está ahora de moda, que es la ciberresiliencia, es decir, cuánto tarda la empresa en recuperarse de un ataque informático. Pues eso, pues hay que tomar conciencia, y realmente pues se basa en estas medidas, que la principal de todas yo creo que es proteger los datos y generar copias de seguridad que sean efectivas, sobre todo por ataques de ransomware que son mucho más frecuentes de lo que nos imaginamos. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no yo sigo sacando aquí. Sí, por allí. Con carácter previo sí que me gustaría hacer, porque Rafael ha dicho una cosa que es muy importante, y además también aprovecho para poner, en fin, dar las gracias a la Cámara de Comercio de Madrid. Una de las primeras cosas que se pide cuando se reclama un programa de compliance a una empresa que va a ser investigada es las partidas que tienen en formación de sus empleados para prevenir la comisión del hecho delictivo, ¿no? Y eso sí que es fundamental para las pequeñas y medianas empresas, el papel de las cámaras de comercio, ¿no? De organizar jornadas de formación para empleados que conozcan el estado de la cuestión en cada uno de los delitos que puede incurrir esa empresa, desde el punto de vista de la prevención, pero también desde el punto de vista propio del programa de compliance de la empresa, ¿no? Esas certificaciones a las que incluso la Fiscalía General del Estado en el 2016 alude a ellas. Dice, hombre, no va a ser, en fin,
palabra escrita, ¿no? Pero dice, pero oiga, hay que tener en cuenta pues esas certificaciones de formación o de programa de compliance que todos conocemos, pues sí que tienen una importancia fundamental para valorar la realidad o no del programa de compliance y de la implementación de un programa de compliance. O sea, que esa idea de la implicación de las cámaras de comercio en la formación, en este tema de qué riesgos se puede exponer, ¿no? La empresa a mí me parece que es esencial, ¿no? Esencial. Señor Catalá, el buen gobierno corporativo y la gestión de organizaciones, sean públicas o privadas, se basa en un principio fundamental, histórico, que se llama que la responsabilidad no se delega nunca. Desde el punto de vista no ya de un exministro, sino de ahora de un miembro de una fundación como Legalitas, teniendo en cuenta que además en la mesa tenemos un periodista, con lo cual entiendo que la respuesta puede ser políticamente correcta, lo que quiero ¿qué valoración estrictamente desde el punto de vista social, personal, le merece contestaciones como no tenía responsabilidad sobre las cuentas? Cuando un responsable de máximo nivel, ya no impartimos, de cualquier organización pública o privada, las dice en un tribunal de justicia. La pregunta es, ¿qué piensa usted? No sabía si iba a hacer usted las 3 seguidas o le contesto directamente a esta. Voy a hacerte primero la suya y después las otras 2. Coincido con usted que uno de los ejes de los modelos de gobierno corporativo públicos o privados tiene que ver con la responsabilidad, también con la transparencia, también con la ejemplaridad. Hay una serie de valores y de principios que están asociados al modelo de buen gobierno corporativo, y podría incluso aceptar la frase que usted la ponía como lema de que la responsabilidad no se delega nunca. Estoy de acuerdo también. Claro, la responsabilidad que ostenta cada persona dentro de una organización, porque evidentemente los miembros de un consejo de administración no pueden ser responsables de la actividad financiera que ejerce una filial a miles de kilómetros de distancia, en la que los ingresos se anotan de una manera o de otra. Yo creo que hay que exigirle a cada cual la responsabilidad en función de la actividad que ejerce. Por lo tanto, yo creo que definir bien los modelos organizativos de las grandes compañías, de las entidades complejas, y saber la responsabilidad que cada uno tiene es fundamental. Yo creo que es ilusorio, y yo creo que además es poco realista, pretender que el presidente del Consejo de Administración de una gran sociedad cotizada que tiene un par de centenares de filiales en todo el mundo sea responsable si se produce un daño medioambiental en un territorio determinado. Seguro que esa actividad tiene sus modelos de control, sus sistemas de gestión y sus responsables. Es el presidente y hablo ya de un caso que yo conozco perfectamente, es el responsable, y que ha sido estudiado por los tribunales, el responsable del presidente y los consejeros de la entidad pública empresarial ADIF, es responsable de que haya habido un accidente en un determinado tramo de la vía o como consecuencia de una serie de actuaciones. Bueno, pues han dicho los tribunales que no son responsables el presidente ni el consejero. Hay otras líneas de responsabilidad que hay que buscarlas aguas abajo. Por lo tanto, yo en general, y sé perfectamente a lo que usted se está refiriendo, creo que las responsabilidades no se delegan nunca, y hay que exigir responsabilidades a quien está al frente de las organizaciones. Por eso ocupa esa posición cualificada y de mayor responsabilidad, pero evidentemente hay que exigir las responsabilidades asociadas con modelos de gestión, modelos de organización, y yo creo que no tiene sentido pensar que quien está al frente de una organización es responsable de los actos individuales que se puedan cometer, máxime cuando es una estructura muy compleja. Si estuviésemos hablando de organizaciones más pequeñas, más cerradas, podríamos encontrar esa línea de responsabilidad más cercana. Cuando son organizaciones muy amplias, como las compañías a las que nos estamos refiriendo, o las grandes organizaciones públicas, yo le hablo por mí mismo. Si a mí me dicen que un funcionario del Ministerio de Justicia ha maltratado a un ciudadano en una relación cotidiana de prestación de servicios, ¿soy yo el responsable? ¿El ministro de Justicia es responsable? Puede ser responsable si no hay un procedimiento disciplinario adecuado, si no hay unas normas de conducta, pero de la mala atención a un ciudadano concreto que se haya producido como consecuencia de la acción individual de una persona, creo que el responsable es esa persona, no es el responsable el que está al frente de la organización. Bueno, muchas gracias por su respuesta. No la comparto
y pensar que el mundo anglosajón es distinto que el nuestro mundo. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para Alejandro Abascal. Antes hemos hablado habéis dejado muy claro el porqué de la ley, el porqué de la modificación del Código Penal, pero yo me pregunto si no a lo mejor desde la Audiencia Nacional, con una reflexión, si habría que divulgar la existencia de canales de denuncias privados y públicos, que en la propia normativa dice que debe haber un canal de denuncias en las organizaciones, y evidentemente depende del tamaño, es obvio, porque me parece que el ciudadano al final no sabe que el Ministerio de Trabajo o que el Ministerio de Relaciones distintas, voy a poner la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, ha abierto un canal de denuncias de poco tiempo, precisamente para que el propio ciudadano pueda no sentirse indefenso, no ante el cumplimiento, sino ante la ilicitud de muchas de los comportamientos que se tienen en las organizaciones. Y no estoy diciendo que sea legalidad. Una cosa es ser legal, una cosa es cumplir la legalidad y otra cosa es tener un comportamiento ilícito, que son dos cosas distintas. Y por eso lo que le pregunto es qué le parecería si desde la Audiencia Nacional o desde el conjunto del Ministerio o del conjunto del mundo judicial se empieza a hacer eco para que no solamente se cumpla, porque el empresario que quiere cumplir lo va a cumplir, y el que no va a cumplir usted sabe perfectamente que no lo cumple. Entonces, ¿qué defensa tenemos ante el que no quiere cumplir? Bueno, se distinguen dos campos muy diferentes entre sí, ¿no?, de la pregunta que usted formula. Indudablemente la transparencia cada vez se impone más en la sociedad, la existencia de buzones de denuncias, tanto para el ciudadano como internos, cada vez se dan más. O sea, usted, por ejemplo, va mañana a un juzgado y va a ver el buzón de denuncias y sugerencias, ¿no?, que impulsó, de hecho, el propio Consejo General del Poder Judicial en la anterior legislatura, ¿no? En la anterior legislatura del Consejo, me refiero. Quiero decir con esto que una cosa es la denuncia del ciudadano por ilicitudes o por mal funcionamiento o el normal funcionamiento de la Administración, y otra cosa es en el ámbito de la empresa y la responsabilidad penal, ¿no? Con carácter previo, decirle que la Audiencia Nacional, y en concreto los centrales de instrucción, estamos para investigar, no para fomentar. Nosotros lo que tenemos que hacer es, ante un índice racional de criminalidad, proceder a su investigación siempre que sea de nuestra competencia. En el ámbito interno de las empresas, es esencial el canal de denuncias interno, pero está pensado precisamente para los propios trabajadores, que cuando están trabajando se dan cuenta, pues oye, que un jefe está pagando mordidas o que un jefe está realizando pues un delito de revelación de secretas, y la compañía se pueda defender. La inexistencia del canal de denuncias implica la inexistencia de un programa de compliance eficaz, y con lo cual le resta cualquier credibilidad y supondrá la imputación de la persona jurídica. Un debate muy interesante al hilo de que usted pregunta es, porque usted dice, claro, hay gente que no lo va a adoptar y sabemos que no lo va a adoptar, ¿no? Y ese es el planteamiento que se han hecho históricamente los americanos. Ese canal de denuncias que se instala dentro de la empresa para evitar la existencia de delitos. Yo entro ya en el delito directamente, ¿no? ¿Tiene que ser un canal de denuncias interno o tiene que ser un canal de denuncias externo? El Código Penal lo deja abierto. Espero que esté de acuerdo con mi respuesta. No, la respuesta es esa. No te preocupes, que es muy clarita. Les voy a hacer de ciberseguridad desde de fuera para adentro, pero creo que merecería una cierta reflexión la ciberseguridad interna. Me explico. Cómo desde dentro de una empresa se pueden causar graves estragos a la propia economía, como el fraude interno, como la falta de controles de proveedores, como los datos de los clientes, como cobro en esos servicios que se te hacen de proveedores, es decir, la corrupción interna, la connivencia, el cohecho, es decir, que no son solo son delitos en los cuales el conocimiento a través del sistema suele ser bastante importante, porque es donde están las brechas internas, no la brecha externa de entrar desde fuera. Me gustaría un cierto comentario, además de una opinión que te he pedido sobre cómo valorarías el tratamiento de Big Data y la inteligencia artificial, no en empresas pequeñas, en empresas ya medianas y más grandes, con una inexistencia de ninguna ética en la elaboración y en el control de los algoritmos. Bueno, en relación al Big Data, al Data Analytics, yo creo que al final, bueno, realmente ya tenemos el dato
Ya sabemos que dicen que es el petróleo del siglo XXI, con lo cual lo estamos protegiendo. Hay un reglamento de protección de datos, un reglamento europeo, que ya hay una ley orgánica de protección de datos en España, y en la cual, de alguna manera, ya se intenta, pues, dar el control al interesado, es decir, al afectado, sobre su dato de carácter personal. Entonces, dentro de todo esto, tenemos, pues, los casos que contempla el reglamento de pseudonimización de datos, en los cuales el dato ese, pues, realmente se puede de alguna manera volver al dato original, y luego lo que es los datos anónimos, que no son irreversibles, por decir de alguna manera. Entonces, ese dato, pues, realmente lo que tenemos que asegurarnos que cuando generemos ese Big Data, que ese dato no pueda volver a ser un dato de carácter personal, y tomar todas las precauciones que dice el reglamento, que las contempla. En relación a la inteligencia artificial, pues bueno, es un campo más allá de los algoritmos. Yo creo que los algoritmos al final evidentemente están tomando muchas decisiones en nuestra vida. Ya parece que Tinder nos busca una pareja, el otro nos busca un hotel, nos buscan tal. Los algoritmos son imprecisos, es decir, son programas informáticos, y la inteligencia artificial, pues por ahora realmente está avanzando mucho. Estamos ya hablando de deep learning, pero realmente le queda mucho recorrido. Yo creo que lo que va a pasar es que va a haber una etapa ahora en la cual vamos a hablar mucho de programación en inteligencia artificial, y lo que vamos a hablar más adelante es de ética de máquinas y de temas relacionados con empatía de las máquinas, es decir, de hasta dónde no puede llegar la máquina, que es hasta la empatía. Es decir, la empatía esa, la máquina va a ser muy complicado que la consiga, y ahí siempre estará el factor humano detrás, que de hecho es un poco las recomendaciones que está haciendo también la Unión Europea en relación a las máquinas. Es decir, no perder ese contacto personal y saber hasta qué punto la sustitución de máquinas por personas, pues es o no es ética. No sé si he contestado un poco. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, allí hay otra pregunta. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, gracias también por esta jornada, que me está siendo bastante efectiva para mis inquietudes. Bueno, estoy en una empresa, una pyme, más pequeña, porque, bueno, PS Tecnología, Londatel Comunicaciones, es mayorista de Wi-Fi, también lleva cosas de IoT y temas de robótica y proyectos y más en este tema. Y en el compliance, y es una pregunta para don Rafael, pues por una parte, o sea, nuestra experiencia ha sido de estafas que nos han hecho en el ámbito internacional, pues sustituyendo correos electrónicos de grandes empresas, nos han hecho pedidos que luego han desaparecido en el mapa. Bueno, la verdad es que la investigación de eso nos ha llevado a hablar con la Interpol, con Scotland Yard, etcétera, y hemos intentado y hemos conseguido frenar a los estafadores para otras estafas, pero lo nuestro no lo hemos recuperado. Pero en todo caso, ese tipo de actividades nos ponen las pilas de decir por dónde pueden venir los ataques, y también internamente en el compliance un estudio que, siendo una empresa con 27.000 clientes esparcidos en 75.000 países europeos, la pregunta concreta que yo hago es: cuando te pones a estudiar en el compliance el riesgo de las actividades internas, ¿te limitas exclusivamente al ordenamiento jurídico español? Porque claro, yo me pierdo. Ahí es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el ámbito concreto que tengo que reducir para terminar un compliance en el que los clientes están por ahí, nuestros comerciales también? En Latam y en México hay muchísima actividad, pero yo no puedo abarcar todas las legislaciones. Entonces, es la pregunta que quería hacerle. Me atrevería a decir que es para Rafael y para Alejandro, que a lo mejor en un momento dado tiene que encontrarse con algo parecido. Para quien me aporte. Muchas gracias. Hago yo de telonero, luego te dejo muy rápidamente. Bueno, realmente, a ver, el Código Penal es un
eso son disposiciones normativas en las cuales, pues a través del artículo 31 bis, lo que se hace, se dice las conductas que están penadas en España, es decir, cuándo puede haber responsabilidad jurídica responsabilidad penal por parte de una persona jurídica en la legislación española. Pero independientemente de todo esto, yo creo que el tema del compliance va mucho más allá. Y antes se comentó, y es esa política, ese querer cumplir y querer hacer las cosas bien. Es decir, y eso es yo cuando me dicen compliance, yo digo, si es que al final es responsabilidad social corporativa y es hacer las cosas con un sentido común, con una protección y estar un poco preparado para lo que nos viene. Es decir, cuando llega una nueva tecnología, pues simplemente pues hacer una reflexión, por ejemplo, de cómo debemos de adoptar esa tecnología. En cuanto a casos concretos, bueno, pues se está haciendo un esfuerzo, no solamente los canales de denuncia, esos internacionales de los que ha comentado. O sea, el INCIBE realmente tiene un portal del internauta que por ejemplo, una estafa que ha habido en relación a Microsoft, pues se ha publicado, se tiene conocimiento, y por eso es también tan importante las dos cosas que se han dicho antes. Primero, la formación, que le voy a decir yo, que estoy en una escuela de negocios, y por otro lado, todo el tema de la información sobre ataques para que otros realmente pues estén preparados y no les pase lo mismo. Es decir, ese informar, ese no callarse cuando hay un ciberataque a una empresa. Alejandro, antes de que respondas, te voy a añadir yo una pequeña morcilla. Para una PI, más PI que M, ¿hay sensibilidad por parte de los jueces que estudian ese programa de compliance o la aplicación de ese programa de compliance para entender, uno, que esto es algo relativamente nuevo, que para algunas empresas es muy difícil? Es decir, los jueces aterrizáis a la realidad de una empresa pequeña a la hora de evaluar, en términos de luego severidad judicial, ¿no? Respecto a la primera pregunta, poco más que aportar. Yo creo que no hay que hacer tanto un estudio del tipo penal en concreto en España, en Francia, en México, sino de conductas, ¿no? Pues qué riesgos se enfrenta el trabajador, con quién contrato, ¿no? Qué tipo de contratos estamos buscando, por ejemplo, en México, en Venezuela o en cualquier otro país, ¿no? Y poner mecanismos de control, ¿no? Pues eso, de posibilidades de disposición de efectivo, del control del contrato, de las negociaciones, en fin, limitar las dádivas. Es más lo que dice él, ¿no? Que es una política de prevención, que no leerse el Código Penal y decir, bueno, el tipo penal del cohecho dice que la autoridad funcionaria pública. Yo creo que es más una política de responsabilidad social corporativa, que en este caso es llevada al campo penal desde el punto de vista de la prevención, ¿no? En relación con tu pregunta, te tengo que decir primero que fue uno de los temas que más se planteó al principio, ¿no? Hasta qué punto debíamos imputar a las sociedades unipersonales, ¿no? Porque se decía, al final es una sociedad, de pequeñas dimensiones, que al final es el socio, ¿no? Y en esto, la verdad es que el problema que tenemos nosotros es el principio de legalidad, que antes decía Rafael, y el mandato de legalidad, ¿no? Entonces, desde que una sociedad tiene personalidad jurídica, ¿no? Conforme al artículo 35 del Código Civil, 116 del Código de Comercio y 1 de la Ley de Sociedades de Capital, esa persona jurídica ya puede ser imputada. Las dimensiones de esa persona jurídica, por supuesto que van a ser tenidas en cuenta, ¿no? Primero, por las especialidades que regula el Código tras la reforma del 2015, y en segundo lugar, porque no es lo mismo investigar a una gran compañía que investigar pues a una compañía de festejos, ¿no? Que organiza festejos. Esto de festejos no lo digo porque me encante la fiesta, que también, sino porque recientemente una de las sentencias más importantes de este año de Colmenero, de marzo del 2019, habla precisamente del conflicto de intereses dentro de la sociedad en relación con una compañía que organizaba festejos en Galicia, ¿no? Entonces, hay una sentencia también de Antonio del Moral de febrero de este año que habla precisamente de eso. O sea, la modulación de la responsabilidad es evidente que se tiene en cuenta con el tamaño de la compañía. No es lo mismo imputar a una gran constructora que imputar, pues eso, ¿no? a festejos Paco, ¿no? La investigación es totalmente distinta, además, ¿no? Lo que sí que es verdad que uno de los ejes fundamentales, y en esto sí que quiero sensibilizar a la gente, es que si esa empresa, en el seno de esa empresa, ya se cometió un hecho delictivo antes de la entrada en vigor de la responsabilidad penal de la empresa, es decir, antes del 2010 ya cometió un delito, no la empresa, sino uno de los trabajadores, ¿no? Pues por ejemplo de cohecho, y en el 2013 lo vuelve a cometer, tenemos un problema con el programa de compliance, porque si puede seguir cometiéndolo, quiere decir que el programa puede no ser eficaz, ¿no? Y lo que es evidente es que sí, dependiendo del tamaño de la empresa, las investigaciones son de una manera u otra, ¿no? Sí, te quería lanzar una pregunta, aprovecho y te la digo y ya añades lo que quieras.
El tema del compliance penal generó cierto escepticismo, hemos visto en muchas jornadas. Esto ha venido para quedarse. También ha habido cierta dificultad en que se asumiera ese cambio de paradigma también, por ejemplo, en materia de protección de datos, en que las empresas tienen que asumir la responsabilidad de prevenir las conductas irregulares en su seno. Como exministro de Justicia y legislador, ¿en qué medida estamos viendo que el derecho se desplaza hacia exigirle a las organizaciones que tomen conciencia de sus riesgos, no solo en estos dos ámbitos, sino en cualquier otro, y tienen que tomar medidas efectivas? ¿En qué medida esto es un camino que se ha empezado y que no va a parar? Voy enseguida a esta pregunta. Solamente un comentario a lo que hacía la interviniente anterior. Yo creo que es verdad que como consecuencia de la globalización de la economía, muchas empresas pequeñas y medianas tienen mercados o bien de proveedores o bien de clientes en todo el mundo y por lo tanto resulta verdaderamente complicado conocerse los matices jurídicos de cada uno de esos países. Yo, no es por mi experiencia tanto en Europa, en el ámbito de la Unión Europea, como en Latinoamérica, mi percepción es que los fundamentales, en este caso del derecho penal, son muy equivalentes. Bien, es verdad que no son iguales, no son homogéneos. Véase la orden europea de detención y entrega, cómo sucede, qué sucede a veces cuando alguien matiza que es un delito, que no lo es. Pero en todo caso, a los efectos de lo que a ti te preocupaba, yo creo que tener un programa de cumplimiento básico, por decirlo de alguna manera, me parece que deja bastante bien atada la responsabilidad de la compañía, con independencia de que al final la operación comercial se desarrolle en Chile, en Rumanía o en España. Porque es verdad que la complejidad que te llevaría y el coste de tener modelos adaptados a cada una de las legislaciones nacionales, yo creo que está muy lejos de la realidad y de la vida cotidiana de una pequeña y de una mediana empresa. Y en relación con lo que me decía el moderador, lo que me decía Pedro, quizá una de las críticas que en ocasiones se plantea desde el ámbito empresarial hacia el ámbito político, legislativo, es la carga de trabajo, la carga regulatoria, la carga de costes que generan algunas normativas sobre la vida cotidiana de las compañías. Y bueno, yo creo que en ese sentido yo tengo sensibilidad hacia el concepto ese de la better regulation y la necesidad de suprimir entramados normativos, simplificar, tener un mercado único en cuanto a regulación, al menos en España y también en el ámbito de la Unión Europea. Yo creo que eso es una demanda muy razonable por parte de las compañías, pero también es verdad que las obligaciones que adquiere una compañía con sus stakeholders, con los accionistas, con los clientes, con los proveedores, con la sociedad en su conjunto, obliga en el mundo actual en el que la transparencia y el buen gobierno corporativo es una exigencia estándar, que no es disponible, no es manejable por las compañías, pues obliga a tener sistemas de contabilidad con una cierta complejidad, sistemas de gestión económico-financiero que den soporte y robustez a las operaciones y también modelos de gobierno corporativo en sentido amplio que garanticen el comportamiento adecuado de la compañía, y en eso es donde yo también incorporaría pues las normas que tienen que ver, las de reciente cuño, fundamentalmente esta que estamos hoy dedicándole atención, o la que se ha apuntado en torno a la propiedad intelectual, el desarrollo del reglamento comunitario y la ley española de propiedad de protección de datos. Yo creo que ese tipo de cuestiones yo reconozco que han generado obligaciones adicionales, pero en todo caso me parece que son, como digo, estándares de las que hoy no se puede renunciar, no se puede uno abdicar de ello y decir yo no, en mi compañía, como soy pequeño me quedo al margen de esta sobrecarga de trabajo. Lo que sí es cierto es que seguramente también se han generado sistemas de prestación de servicios, de externalización, que además de generar un empleo y capacidad de conferenciantes en toda España, pues también ha generado posibilidades de solución de esas obligaciones de una manera menos onerosa que si cada compañía tuviese que desarrollar sus propios departamentos de protección de datos, de compliance, de asesorías jurídicas in-house. Yo creo que los modelos de servicios que existen actualmente permiten en alguna medida cumplir con las obligaciones legales sin un excesivo coste, porque me parece que es inevitable estar en estos desafíos que son muchas veces normativa europea, normativa comunitaria, de la cual no podemos apartarnos. No sé si hay alguna última cuestión. No, pues si les parece terminamos aquí. Gracias Rafael, Alejandro, Rafael. Espero que haya sido útil, que haya sido interesante y gracias por haber estado aquí.